Les saludamos a todos ustedes con la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, en su capítulo 2, en sus versos del 1 al 4, dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, con esta porción de la Biblia les saludamos a todos ustedes. Les vamos a pedir que hagamos una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder elevar nuestra oración delante de ti. Gracias, Señor, porque hoy podemos, Señor, celebrar esta fiesta de Pentecostés y darte gracias, Señor, porque ahora, Señor, la venida de tu Espíritu Santo en el corazón de cada creyente es una realidad. Te damos gracias, Señor, te rogamos nos bendigas con tu palabra. Te lo estamos suplicando en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Voy a invitarles a leer el pasaje devocional que se encuentra aquí mismo en el libro de los Hechos, en su capítulo 1, el verso número 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Le damos pues gracias a Dios y vamos pues a considerar este tema que se titula Pentecostés, condición esencial para el avivamiento. Verdad bíblica: el derramamiento del Espíritu Santo es la condición esencial para el avivamiento. Verdad bíblica aplicada: el cristiano pedirá a Dios en oración el bautismo con el Espíritu Santo en el fuego de la santidad. Y bueno, vamos a ver pues en este día lo que es este tema, Pentecostés, condición esencial para el avivamiento. Pero, ¿qué es el avivamiento? El avivamiento es el despertar de los cristianos dormidos espiritualmente, es la apertura de las conciencias insensibles de los pecadores, de tal manera que el poder del Espíritu Santo hace que tengan conciencia de su vida y sientan el anhelo, el deseo de clamar y decir: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y puedan gemir pidiendo la misericordia de Dios. Bueno, como veíamos hace 8 días la ascensión del Señor Jesucristo, pues hoy vamos a considerar que cuando el Señor se fue, Él dejó la promesa de enviar el poder del Espíritu Santo sobre su iglesia. Y el derramamiento del Espíritu Santo es una profecía que el Espíritu Santo ha dejado a través de la palabra de nuestro Dios desde el Antiguo Testamento. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo número 28, dice la palabra de Dios: en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo sobre vosotros. Y esta promesa del derramamiento del Espíritu Santo, el mismo apóstol Pedro lo testifica en este libro de los Hechos, y lo podemos leer aquí en este sermón, en este discurso que dio el apóstol Pedro. Dice así:
En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo y profetizarán. Entonces vemos que este discurso que dijo el apóstol Pedro, ya el profeta Joel había hablado acerca de eso y tuvo su fiel cumplimiento. En aquel día, para la iglesia primitiva, en el día del Pentecostés, cuando todos estaban ahí reunidos, vino el poder del Espíritu Santo sobre ellos, sobre aquellos que estaban orando ahí. Eran 120 personas reunidas en ese lugar, orando, pidiéndole al Señor que enviara el poder del Espíritu Santo, y el Señor cumplió esta profecía que estaba desde el Antiguo Testamento. Para nuestra iglesia, su cabal cumplimiento será en los postreros días, o sea, en este tiempo. El Señor ha prometido enviar el poder del Espíritu Santo sobre todos los que han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Cuál es la condición de la iglesia después de 2000 años? Si podemos ver a la iglesia primitiva, cuando se derramó el Espíritu Santo, esa iglesia empezó a predicar poderosamente la palabra de Dios. Una iglesia que empezó a crecer y a crecer enormemente. De ser 120, después se convirtieron 3000 personas en este discurso del apóstol Pedro. Después vemos, se añaden 5000 más y así va creciendo la iglesia. Pero después de 2000 años, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Hoy podemos ver la falta de pasión por Jesús. Hay una falta de pasión. En Apocalipsis podemos leer lo que el apóstol Juan escribió a las 7 iglesias. Y encontramos a la iglesia de Éfeso, a la cual el Señor le dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Esa es la falta de pasión por nuestro Señor Jesucristo. Y también se tolera el pecado. A veces se piensa que un pecadito no pasa nada. Se tolera el pecado, como fue en la iglesia de Pérgamo, en esa carta que el apóstol Juan también escribió para la iglesia de Pérgamo. Y también no hay un verdadero arrepentimiento. A veces solamente es una emoción y nada más, pero el verdadero arrepentimiento nos lleva a cambiar, a ser diferentes. Y en esas cartas que escribió el apóstol Juan en Apocalipsis podemos leer que el Señor le dice a la iglesia: porque ni eres frío ni eres caliente. A la iglesia de Laodicea le dice esto: por cuanto ni eres frío ni eres caliente. Vemos esta condición de la iglesia después de 2000 años. ¿Cuál es la condición espiritual del creyente para el avivamiento? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues es importante volver a buscar esa gloriosa experiencia de la llenura del Espíritu Santo y fuego una y otra vez, de una manera continua, porque entonces la vida del creyente será avivada. Dice aquí en el libro de los Hechos, en su capítulo número 4, y en su verso 31, dice de la siguiente manera:
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona, cuando un creyente, su vida es avivada, entonces vemos ese cambio, esa transformación que opera el Espíritu Santo en la vida de la persona. Por eso es importante buscar nuevamente esa experiencia en el fuego del Espíritu Santo de nuestro Dios. No solamente en este día del Pentecostés, sino todos los días debemos buscar esta llenura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Orando y ayunando, estudiando la palabra de Dios, porque dice San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Además, con fe, tenemos que tener fe al pedirle al Señor, como dice el Evangelio de San Juan, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo os lo daré, ¿verdad? Y mayores cosas que estas haréis, por cuanto yo voy al Padre. Entonces, cuando confiamos en Dios, cuando creemos en Dios, pues el Señor cumple cada una de sus promesas. Pero es importante que en esta condición espiritual que debe tener el creyente para el avivamiento, se confiesen los pecados. A veces no confesamos los pecados, pero en la primera carta de Juan, en su capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Entonces, es importante confesar los pecados en humildad y quebrantados. Un corazón quebrantado delante de la presencia de nuestro Dios. Los resultados del derramamiento del Espíritu Santo. Cuando se derrama el poder del Espíritu Santo, hay miles de personas, miles de almas convertidas a nuestro Señor Jesucristo, como lo que sucedió en el día de Pentecostés con aquellos 120 que estaban en ese lugar llamado el aposento alto. Aquí en Hechos 2:41 dice así la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces vemos que hay conversión. Cuando hay un avivamiento, hay conversión de las personas. Hay un surgimiento de una iglesia poderosa. Una iglesia que, como dice la palabra de Dios, ha recibido el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el creyente, cuando es lleno del Espíritu Santo, entonces empieza a predicar la palabra de Dios y hay una iglesia poderosa que se levanta en el nombre del Señor. Aquí en Hechos capítulo 5, en sus versos del 12 al 16, podemos leer de la siguiente manera: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles
y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vemos cómo surge una iglesia poderosa. Y no es porque la sombra de Pedro tuviese algún poder, era el poder de Dios manifestándose en la vida de las personas, en la vida de los enfermos, en la vida de todos aquellos que pudieron ver la gloria de nuestro Dios. Y es importante que haya una preparación de la iglesia para este derramamiento del poder del Espíritu Santo. Es importante. A veces pensamos que el bautismo con el Espíritu Santo pues solamente fue para la iglesia primitiva y nada más. Pero esto no es así. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo mismo que el Señor hizo con aquellos 120 que estaban ahí reunidos, lo mismo que puede hacer hoy, porque Él no cambia, porque Él sigue siendo el mismo, porque tiene poder para hacerlo. Entonces la promesa de Dios es para todos los que el Señor Jesucristo ha llamado, no solamente para algunos, sino para todos aquellos que le quieran buscar. Y ciertamente que estamos viviendo los últimos tiempos en donde podemos ver, es este tiempo en donde el avivador está con su iglesia, o sea, el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros. Y el Señor prometió que enviaría su poder sobre la iglesia, sobre cada creyente. Esta promesa, pues, entonces, se cumple en todo tiempo. En este tiempo en donde seguramente estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de incredulidad, de multiplicación de la maldad, de muchas cosas, de violencia, porque vemos a una generación maligna y perversa, donde vemos que la maldad pues ha incrementado, el amor de muchos se ha enfriado, mas sin embargo la palabra de Dios sigue vigente para todos aquellos que quieran buscar el poder de Dios. Porque no es un líder, no es una denominación, es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que murió en la cruz del Calvario, el que dio su vida por los pecadores, pero que se levantó poderoso, al tercer día resucitó, y que durante 40 días se presentó con pruebas indubitables de haber resucitado, pero que Él se fue, y al irse no nos dejó solos, envió al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros para siempre, pero también dejó la promesa de que el poder del Espíritu Santo sería derramado sobre la iglesia. Y en estos tiempos finales, el Señor Jesucristo sigue cumpliendo esta promesa. Si quizás nuestra vida se ha ido debilitando, se ha ido apagando, sobre todo en este tiempo tan difícil, donde estuvimos durante muchos meses fuera de nuestros templos y nuestra vida se limitó solamente a un encierro, ¿verdad? Aún en esa situación, ahora el Señor nos saca de todo eso y nos permite que podamos considerar este tema. Y es el Espíritu Santo el que puede avivar el fuego
en nuestros corazones. Si quizás los problemas, las necesidades, las situaciones que tú enfrentas te ha llevado a vivir una vida a lo mejor apagada delante de la presencia de Dios, hoy el Espíritu Santo sigue estando con nosotros y Él aviva ese fuego en nuestro corazón. Es necesario pedirle al Señor que derrame el bautismo con el Espíritu Santo, porque solos no podemos. Necesitamos el poder de Dios para anunciar su obra de salvación. Debemos anhelar este avivamiento. Debemos clamar a Dios. Así como el profeta Abacú le dijo a Dios: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Así podamos clamarle a Dios y decirle: Señor, aviva tu obra. Así como cuando quizás enciendes una fogata y cuando ya se está apagando le pones más leña, más combustible para que se prenda, para que se encienda. Si quizás nuestra vida es como esa fogata que ya se está apagando, que hoy el poder del Espíritu Santo pueda avivar ese fuego en nuestro corazón, de tal manera que podamos salir del letargo espiritual en donde a lo mejor estamos y podamos ver el poder de Dios, así como aquellos hombres, a lo mejor pescadores, hombres comunes y corrientes, pero que el Señor llenó con su Espíritu Santo. Y vemos a un Pedro, a un pescador, a un hombre que a lo mejor no tenía una gran educación, pero lo vemos lleno del poder del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo usó su vida, predicó la palabra de Dios, recordó lo que decía el profeta Joel, y todavía vemos en este capítulo 2 cómo el apóstol Pedro está predicando y viene el poder del Espíritu Santo sobre todos los que estaban ahí. ¿Verdad? Ahí estaba, aquí lo vemos en la palabra de Dios y lo hemos leído, ¿verdad? Desde el principio de este tema, en donde dice: cuando ellos estaban reunidos, vino el poder del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahí estaban reunidos aquellos hombres y mujeres, orando, alabando a Dios, buscando la presencia de Dios. Y de pronto, dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí se derramó el poder del Espíritu Santo. Y dice el verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y dice al final de este discurso del apóstol Pedro, como de una manera maravillosa vemos cómo el Espíritu Santo empezó a obrar en todos aquellos que estaban ahí, de tal manera que dice así: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Verdad? Ahí vemos aquellos 120 esperando esa promesa, y viene el poder del Espíritu Santo sobre ellos, y después el Espíritu Santo usó la vida de Pedro y toda aquella gente que estaba ahí, porque era una fiesta el día del Pentecostés. Había mucha gente en ese lugar, mucha gente de muchos lugares, muchos judíos que habían ido a esta fiesta, y ahí se convirtieron 3,000 personas. El poder del Espíritu Santo avivando el corazón de cada uno de ellos. La vida de la iglesia primitiva y el testimonio de los grandes avivamientos, solamente el Espíritu Santo hará posible esto. Solamente el Espíritu Santo. Y en esta mañana, y así como en aquel día estaban reunidos ese número de solamente 120, oraron, ayunaron, buscaron la promesa de Dios, vino ese poder del Espíritu Santo, y Dios usó la vida de un hombre como Pedro para que toda aquella gente se convirtiera al Señor Jesucristo. En esta mañana te voy a invitar para que también tú le busques con todo tu corazón. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Nos permites considerar en este día ese avivamiento que es esencial, Señor, porque solamente el Espíritu Santo es el que hace esto. Te rogamos, Señor, que avives el fuego en nuestro corazón. Así como en aquel día, aquellos que estaban reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces el apóstol Pedro se puso de pie y habló tu palabra. Así también nosotros, Señor, podamos rogarte que derrames el poder del Espíritu Santo sobre todos los creyentes. En esta mañana, Señor, te lo suplicamos, te lo rogamos, Señor. Es necesario un avivamiento en este tiempo, Señor. Bendito eres tú para siempre. Te pedimos que bendigas, Señor, a nuestros familiares. Bendigas a nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Bendigas, Señor, a nuestras familias y a nuestros hermanos de las congregaciones. Bendito Dios, te lo estamos suplicando. Toma la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Te rogamos que el poder del Espíritu Santo descienda sobre los corazones. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a leer el Salmo número 23 para la gloria de nuestro Dios. Y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios te bendiga, la paz de Dios.